Es un gusto saludar a todas las personas que en esta mañana nos acompañan. A nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, y así como el contador público el contador público Gerardo Araiza Aguilera les da la más cordial bienvenida. Y claro, también a Tilis, que en este día nos vas a platicar sobre derechos humanos para servidores públicos. La semana pasada hubo una plática similar, enfocada para personas no abogadas. Y en este caso, pues vamos a hablar para derechos humanos para servidores públicos. Entonces, Liz, es un gusto saludarte. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, el micrófono todo tuyo, Liz. Muchas gracias, Caro. Es un placer compartir nuevamente con ustedes este espacio. Espero que sea una charla agradable en un lenguaje muy entendible para todas y todos, para que lo podamos aplicar en cualquier espacio de nuestras vidas y sobre todo lo que nos tiene aquí es enfocarlo a la nueva cultura laboral basada en el respeto mutuo. Entonces, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Buenos días a todas y todos y a las personas que ahorita nos escribieron por el chat. Y bueno, voy a dejar de compartir porque más adelante tengo un audio y creo que no le marqué. Bueno, ahorita las... Mm, Caro, si me puedes compartir que se ve en modo completo, por favor, en pantalla completa. Sí, ya se ve, Liz. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, pues el siguiente curso lo titulamos Derechos Humanos para Servidores Públicos, y esto porque está diseñado desde el campo tradicional que tiene un servidor público y cómo debemos empezar a ver nuestro servicio con esta perspectiva de derechos humanos independientemente del puesto que tengamos en la organización. Voy a empezar con una definición que estuve armando de diferentes fuentes y pues bueno, aquí la primera pregunta con la que vamos a detonar este curso es ¿qué son los derechos humanos, no? Y pues son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Dignidad humana es un concepto preponderante cuando hablamos de derechos humanos. Es un concepto en el que alrededor de su construcción está justo todos los actos, todas las políticas públicas y todo lo que se tiene que hacer para que los derechos humanos se vuelvan sustantivos. Y esto es la razón de ser, es la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Ustedes, si ya tuvieron la oportunidad de ver o de experimentar el programa Wellness, por ejemplo, que se está desarrollando en la nueva cultura laboral, pues bueno, habla justamente de esta parte integral de la persona, esta parte emocional, esta parte espiritual, lo social, lo laboral, lo económico, o sea, cada una de las esferas que intervienen en una persona, cómo se van a conjugar para que la persona tenga ese desarrollo integral. Garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir por el simple hecho de ser seres humanos. Y bueno, estos vienen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es adoptada desde 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los derechos humanos tienen 4 principios que le dan su razón de ser y por los cuales se promueven y se respetan. Estos son el principio de universalidad, esto es que todas las personas titulares son titulares de los derechos humanos. Interdependencia, que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados a otro. Eh, por ejemplo, los niños que tienen, bueno, las personas que tenemos derecho a la educación, pues la educación también te invita a tener una vida digna, a tener una vivienda digna, a tener un espacio digno para el desarrollo. Esto te lleva a tener derechos culturales, que más adelante lo vamos a ver, el derecho a la salud, el derecho a la salud a las personas con discapacidad o a los grupos en estado de vulneración. Entonces, se van ligando con otros.
El principio de indivisibilidad, que implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza, ¿vale? Entonces, es decir, no es que seas o tengas derecho a la educación del 1 a los 5 años, o solo por las mañanas, o solo por las tardes, ¿sale? O sea, no, no puede ser que solo en algunos eventos. Principio de progresividad, esto significa que el Estado debe asegurar el progreso constructivo de los derechos humanos, implica una prohibición para que el Estado respecto a tenga cualquier retroceso a los derechos, y este debe de proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado, no puede ir hacia atrás o no puede demeritar los derechos, ¿sale? Y pues bueno, aquí es un listado muy, muy general de cuáles son los derechos: el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación, em, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad ante la ley, la libertad de persona, el derecho a la integridad y seguridad personales, libertad de trabajo, de profesión, de industria, de comercio, libertad de expresión, de conciencia, de imprenta, de tránsito, asociación, libertad religiosa, de acceso a la justicia, de y retroactividad de la ley, de audiencia, el debido proceso, principio de legalidad. Entonces, todos estos derechos vienen a enfocarse en diferentes ramas, pero todos son para todas las personas en igualdad eh, entre hombres y mujeres. El derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derechos de acceso a la información, derecho de protección a los datos personales, de educación, de derecho a la salud. Entonces, cuando gozamos de los derechos humanos, pues obviamente un derecho humano nos lleva a otro, o en diferentes etapas de la vida vamos a hacer como más uso de algunos o de otros. Por ejemplo, el que yo les mencionaba del derecho a la salud, pues también se relaciona, más adelante lo vamos a ver, con políticas públicas, pero por ejemplo con estos derechos sexuales y reproductivos, y es ahí donde toma sentido los diferentes servicios o las diferentes ramas que constituyen a la institución donde laboramos nosotros. Y en este sentido es como ustedes le van incorporando una perspectiva muy sencilla, pero muy valiosa de derechos humanos a la labor que tenemos: el derecho a la vivienda, al agua y al saneamiento, alimentación, un ambiente sano. Respecto al ambiente sano, hoy es un compromiso incluso con otras generaciones, ¿no? Cuidar el medio ambiente. Por eso desde la administración pública también se están impulsando programas como es el Sistema de Administración Pública Sustentable, que justo queremos como evitar que se haga más grande o disminuir el impacto de la huella ecológica en la comunidad donde nos desarrollamos. En algún momento, por ejemplo, un equipo de trabajo de aquí de la Dirección de Recursos Humanos, estuvimos en una empresa en Puerto Interior, me parece que era, no recuerdo el nombre, no me acuerdo si era, no, ¿para qué les digo mal? El nombre era, pero era una empresa japonesa, y cuando nos dieron la bienvenida a esta organización, nos decían que ellos reforestaron parte como de una zona de Silao, porque justo es ellos disminuir su huella ecológica por el hecho de estar ahí instalados, pero qué compromiso tienen con la sociedad, ¿no? Entonces, es esta parte de regresar un poquito a la sociedad para que tu huella de medio ambiente no sea tan grande. Otro ejemplo como muy real es la rotonda ecológica que desarrollaron, por ejemplo, en el Hospital Materno de San Luis de la Paz, donde reforestaron, acomodaron sus áreas verdes, se involucró a las familias. Entonces, esta es una parte de incorporar esta perspectiva de derechos humanos, promoviendo y respetando el derecho a un ambiente sano, y de esta manera poder impactar en futuras generaciones. Tenemos también los derechos de las personas migrantes, la reparación integral al daño, reparación a las violaciones por derechos humanos, derecho a la verdad, reinserción social. ¿Sale? Entonces, si se fijan, estos solo son algunos que yo les quise dar como un panorama muy general de lo que son los derechos humanos y cómo están enfocados a diferentes perspectivas. Y dependiendo de las situaciones o el estado de vulneración de las personas,
es que se desarrollan otros tratados. A lo mejor ustedes ya lo han escuchado o quienes no lo han escuchado generalmente dicen que los derechos humanos se encuentran respaldados en el artículo primero de la Constitución, pero también en tratados internacionales que se generan específicamente para situaciones también muy específicas. Entonces, estos derechos humanos, si no hubiera vulneración a niñas, niños y adolescentes, no habría necesidad de nombrarlo, pero hay necesidad de crear políticas públicas específicamente para grupos en estado de vulneración y que han sido completamente violentados sus derechos humanos, ¿sale? Entonces, como estos ejemplos, tenemos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, derechos relativos a la trata de personas, que es una situación mundial y que se incrementa incluso con las situaciones, con los ambientes de corrupción, de violencia y de desplazamiento, que es cuando las personas huyen de sus lugares de origen por la guerra, por la inseguridad, por la violencia. Derechos relativos al programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. También, si esto no existiera, no habría algo específico para proteger a los periodistas y que si ahorita ustedes escuchan las noticias es algo sumamente común. Derechos relacionados con la desaparición de personas, derechos de las personas migrantes. Ustedes saben la situación ahorita de migración que se vive en nuestro país. Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que ha sido un grupo vulnerado, han sido grupos desplazados. Y más adelante les voy a poner un ejemplo de cómo no tienen acceso a ciertos servicios, ¿no? O a la mayoría de los servicios, el derecho de protección a la salud, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y aquí los derechos de las personas adultas mayores. Buenos días a todas y todos los que nos saludan por el chat. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, entonces estos se generan por situaciones muy específicas donde es urgente emitir medidas de protección. ¿Vale? Y pues bueno, aquí nada más les pongo unas imágenes de cómo estos derechos humanos, cuando las personas no tienen esta accesibilidad a la protección mínima de sus derechos humanos, y lo vemos en la primera imagen. Voy a empezar de izquierda a derecha, como lo ven ustedes la parte de arriba. Esta familia migrante, buscando mejores oportunidades de vida, tanto en lo económico como en lo social, como en la seguridad pública. Estas políticas públicas que han sido bastante dañadas de eliminar los comedores sociales, los comedores para la población. Entonces, estos comedores ayudaban a pues, disminuir la desnutrición, a que personas que no tenían acceso a alimentos, pues a través de este medio, a través de horarios, de precios muy accesibles, pues pudieran tener acceso. El derecho a la educación que tanto se garantiza en nuestro país, en nuestro estado, que tanto tienen los niños protegido este derecho y su acceso a disfrutar. En las comunidades indígenas, que me refiero a la foto de abajo, la primera, los grupos en situación de migración, y la última foto, que es un reflejo de las familias en situación de desplazamiento por cuestiones de guerra. Entonces, estas imágenes, quiero que ustedes las ayuden a ubicar cómo desde su perspectiva, cómo desde sus puestos de trabajo, desde la función de la institución, ayudamos a combatir esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho como platicar de la labor que hace el CEPAC, por ejemplo, a través de los centros donde se le da cobijo, se les da alimentos, se les da ropa a los familiares de las personas que tienen escasos recursos a través de los albergues, y cómo esto tiene una perspectiva completa de derechos humanos, de seguir promoviendo el acceso a los servicios de salud, pero también a otros derechos que las personas en ese momento pues se encuentran en estado de vulneración. Entonces, funcionamos como un sistema cuando protegemos un derecho humano o cuando hacemos algo que impacte a la sociedad, por mínimo que sea, va a repercutir en la protección de otros derechos de estas personas. Y como se los comentaba, esto de los derechos humanos está establecido en el artículo primero de la Constitución,
Y les voy a resaltar esto que está como en color rosa, que ustedes pueden ver, o en rojo. Y esto es que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales. Ya se los había comentado hace 2 diapositivas más o menos. Y por ejemplo, también dice que cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo casos y condiciones que esta constitución establece. Esto puede ser un ejemplo muy claro, y el más común es cuando se restringe tu libertad por el acto de un delito, ¿no? Por ejemplo. Pero aun cuando esté restringido la libertad, pues bueno, se protegen otros derechos humanos, que es que a lo mejor una persona en prisión pueda seguir estudiando, el derecho a la salud, el derecho a los alimentos, que pues también es todo otro tema súper complejo, la protección de los derechos humanos para las personas en esta situación. También que la materia internacional, pues bueno, favorecerá en todo tiempo a las personas, y que esta protección será la más amplia, ¿no? De conformidad a la Constitución y también de conformidad con los tratados internacionales. Y este punto, que es el que hoy nos tiene aquí, es que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Hoy les digo a ustedes, con el hecho de haberse inscrito a este curso, de estar tomando este curso y de irlo relacionando con su actividad laboral, ustedes están cumpliendo con el artículo primero de la Constitución. Esto es porque ustedes están hoy aprendiendo de derechos humanos, lo van a promover, lo promueven ya desde sus centros de trabajo, porque justo nuestras atribuciones, nuestras actividades están o se derivan de una política pública para brindar el acceso a los servicios de salud. Esto les permitirá también tener un marco más claro de cómo respetarlos desde nuestro puesto de trabajo, y esto hará que los protejamos y los garanticemos desde nuestros centros donde trabajamos. También dice que está prohibida la esclavitud, y esto es muy importante, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Volvemos a ver este concepto, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El día que logremos tratar a las personas, como dice este último párrafo que les compartí, acabaremos con las situaciones de violencia, acoso, hostigamiento, discriminación en nuestros centros de trabajo, y por lo tanto tendremos ambientes confortables de trabajo, ambientes favorables de trabajo, donde todas y todos nos podamos desarrollar plenamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el tema de los derechos humanos no solo implica que el Estado genere políticas públicas para que se promuevan y se respeten. Nosotros, cada una de las personas que integramos la institución, cada una de las personas que integramos la sociedad, tenemos la obligación de respetar los derechos humanos de las otras personas, y que en esta corresponsabilidad logremos este propósito de que se garanticen los derechos humanos en nuestra sociedad. Y un ejemplo que me gusta mucho poner, y me chance de mover la barrita de herramientas, porque si no, no me va a dejar ver. No sé si ustedes escucharon o han leído o tienen referencia, últimamente la Universidad de Guanajuato los promueve mucho, tienen programas específicos, la Secretaría del Medio Ambiente y la mayoría de las dependencias tienen programas como enfocados a esto, que es los objetivos del milenio, que fueron desarrollados en el año 2000. Posteriormente, eh, fueron como eh, tan exitosos o tan a la medida de las situaciones mundiales, que tuvieron una evolución, y ahorita se las voy a platicar. Pero bueno, en estos objetivos del milenio, por ejemplo, hay un objetivo 5, y que es mejorar la salud materna. A través de estos mecanismos internacionales y estas necesidades por volver sustantivos los derechos humanos, a nivel mundial se generaron estrategias para combatir ciertos problemas sociales, y que los países los adoptaran o los tomaran como ejes para desarrollar sus políticas públicas. Entonces, se desarrollan estos 8 objetivos, y, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner esto porque es un claro ejemplo de cómo la política pública se vuelve real para respetar los derechos humanos de los hombres y las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y este ejemplo 5, que es mejorar la salud materna, por ejemplo,
yo les refiero que cuando esto se vuelve sustantivo y hay una incorporación de recurso económico, recurso material y recurso humano, pues tenemos este producto, por ejemplo, que es el Hospital Materno de Celaya. Si nosotros seguimos como esta transversalidad de política pública, esto es un claro ejemplo de cómo el Estado, a través de las instituciones, va a promover estos derechos humanos y en este caso mejorar la salud materna en las mujeres. Está también, por ejemplo, de promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. Les puedo referir como ejemplo la certificación en la norma 025, en la cual se encuentra certificada el instituto, pero viene de transversalizar política pública y de adaptarla a los países y que los países continúen con el logro de esos objetivos. Por ejemplo, reducir la mortalidad infantil. Un claro ejemplo vienen a ser pues todas las vacunas, por ejemplo, pero si yo se los pongo en algo así material que yo se los pueda referir en una foto, viene por ejemplo el hospital pediátrico destinado justo a ayudar a estas niñas y niños en problemas de salud y que esté especializado en estas personas, ¿no? Después, estos objetivos del milenio se convirtieron en los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes si lo googlean así tal cual, se abre la página de la ONU y ustedes los van a ubicar que ahora ya tienen muchos ejes y se reconvirtieron, pero la esencia sigue siendo esto. Entonces, cómo a través de nuestra institución, de nuestro trabajo y del trabajo de cada una de las personas que integran la institución, nosotros volvemos sustantivos los derechos humanos, su promoción, su protección, y a través de estas políticas públicas y del ejercicio de nuestras actividades, pues garantizamos que estos derechos humanos se estén promoviendo. Y fíjense, a lo que nos enfrentamos después, les digo que esto es un campo muy amplio, este, de los derechos humanos, y que tiene muchas aristas. Les voy a platicar este caso que nos impactó mucho a mi equipo de trabajo y a mí porque tomamos un curso y este fue un ejemplo que nos pusieron. Entonces, pues la noticia se anuncia, como ustedes lo pueden ver en la parte de abajo. Dejen, vuelvo a mover mi barrita de herramientas. Que es la nota del periódico, es esta que se muestra abajo de las fotos y dice mujer valiente que se realizó su propia cesárea. Me parece que tienen acceso al chat. ¿Ustedes creen de verdad que esto es cuestión de valentía? Díganme a todo lo que no tenía acceso esta mujer. Y generalmente no se visibiliza que hay una violación de derechos humanos o que no hay una accesibilidad de derechos humanos de las personas, y mucho menos de estos grupos en estado de vulneración, ¿no? Entonces, aquí hay todo menos valentía. Es una mujer indígena, no sabes si tenía red de apoyo, seguramente no tenía acceso a servicios de salud, a lo mejor fue a un centro de salud que está a muchos kilómetros de distancia y le dijeron regrésese, venga mañana. O sea, hay mucho más en esta fotografía de lo que este simple título puede decir y que además tiene un juicio de valor. Alguien que se practica una cesárea en un estado de desesperación tiene muchas más cosas que es valentía, ¿no? No es cuestión de valentía, es como lo dice la compañera, es no contar con un servicio de atención en salud, es no tiene asistencia médica, pueden presentarse otras circunstancias, no cuenta con los servicios, tal vez sufrió discriminación. Entonces, cuando nosotros hablamos de discriminación, gracias Luzma por este comentario, esto que dice Luzma es bien valioso. Generalmente, cuando nosotros hablamos de discriminación, decimos, no, pues yo nunca he discriminado a nadie, ¿no? O nunca he estado como en esta situación de discriminación. Pero ¿qué pasa cuando estas personas se acercan a nuestros centros de trabajo? O sea, y les digo, dejen de pensar en lo que hace la compañera o el compañero o el doctor o la doctora de enfrente. Desde mi puesto de trabajo, ¿yo qué hago cuando una persona que no sabe leer y escribir se acerca a mi puesto de trabajo? ¿Qué hago cuando una persona indígena se acerca a mi centro de salud? ¿Qué hago cuando una persona no entiende las indicaciones? ¿Qué hago cuando yo presto un servicio administrativo, presto un servicio médico?
cuando yo le digo a la persona, pues ahí está el letrero, o sea, yo sé que esa persona sabe leer, yo sé que esa persona va a comprender lo que puse en ese recado. Entonces, fíjense cómo esta perspectiva se vuelve muy interesante. Y aquí estamos hablando únicamente de, de esta fotografía y de este artículo. Y les aseguro que esto no solo pasa en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hay una labor muy importante que hacer desde cada uno de los puestos de trabajo para no caer en estas omisiones de, a través de nuestro lenguaje, invisibilizar problemáticas sociales. Y este video que les voy a poner, de verdad, puede ser que dé risa, pero dices, es una manera tan normal en la que hemos crecido. Entonces les voy a pedir que si tienen audio le suban un poquito porque está un poquito bajo el audio en sí del video. Y si no, yo aquí de todas maneras se lo voy a subir todo, pero creo que no, ahí ustedes vayan checando. Lo voy a reproducir 2 veces porque al principio como que no se escucha muy bien, ¿vale? Entonces, si me pueden confirmar que se escucha, ya lo voy a poner. Kim, pásame el color piel de los dos que tienes en la mano. Sí se escucha, Lisa. El color piel. Gracias. ¿Y ese qué color es? Negro. ¿Y eso no es color piel? No, ¿Y la piel tuya qué color es? negra. ¿Y ese es color piel? No, ¿Cuál es el color piel entonces? ese. Pero si nosotros somos negros, ese también es color piel. Ah, se me olvidó. Kim, pásame el color piel de los dos que tienes en la mano. ¿Los dos? El color piel. ¿Y ese qué color es? Negro. ¿Y eso no es color piel? No, ¿Y la piel tuya qué color es? negra. ¿Y ese es color piel? No, ¿Cuál es el color piel entonces? ese. Pero si nosotros somos negros, ese también es color piel. Ah, se me olvidó. Entonces, imagínense cómo no, eso de se me olvidó el color piel, y ahora este video está hecho con una niña que ya nació en la era del TikTok, o sea, yo tengo 37 años y yo crecí con los colores de Blancanieves y Mapita y el color piel era el que la niña cree, ¿no? Entonces, 30 años después, seguimos creyendo que ese es el color piel o el color adecuado o el color estandarizado o el color aceptado. Hay un ejemplo también, y que yo lo he escuchado toda mi vida, en mi familia y en familias cercanas, de, ay, ¿cómo nació el bebé, no? Bien, pero pues está morenito, ¿saben? O sea, como si fuera una sorpresa, como si fuera un evento aislado, como si fuera algo importante, ¿no? Entonces, una de las principales razones por las que se discrimina en México es el color de piel. Esto quiere decir que los morenos discriminamos a los morenos porque pues tampoco es que predomine este tono de piel más clara como los europeos, ¿no? Entonces, de esa manera hemos ido aprendiendo, de esta manera se han ido arraigando factores de discriminación que los hemos ido normalizando, ¿no? Yo creo que si nosotros hiciéramos el ejercicio de pásame el color piel, haríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a revisar sus comentarios, si se escucha, perfecto. Pensé que había aquí un tema de algún comentario respecto al video. Entonces, exactamente, la mayoría de la población de México es morena y significa entonces que estadísticamente pues los morenos discriminamos a los morenos. Así la cosa. Entonces, este ejemplo me parece como muy actual y muy arraigado para que ustedes identifiquen el nivel de desaprendizaje, de desaprender que tenemos que realizar y reaprender pues conceptos nuevos, perspectivas nuevas basadas en los derechos humanos, por muy sencilla que ustedes la consideren, ¿sale? Déjenme salir del video porque me parece que esto se trabó. Bien, otra de las formas para nosotros garantizar y promover los derechos humanos, pues es esta parte de accesibilidad o accesibilidad universal en los centros de trabajo, en los centros sociales y pues desde cada una de las trincheras en la que cada uno de nosotros participemos para que las personas puedan tener su derecho a la salud, su derecho de acceso a la educación, su derecho de acceso al trabajo digno, cómo nosotros nos vamos a preparar
para lograr la inclusión laboral, por ejemplo. Entonces, este tipo de cuestiones de accesibilidad es como nosotros lo vamos a ir trabajando desde cada una de nuestras perspectivas. Por ejemplo, es muy común decir, no, pues es que yo no tengo personas con discapacidad en mi centro de trabajo, porque tengo que poner una rampa, ¿no? Y dices, pues porque algún día la vas a tener que contratar o algún día se va a presentar la oportunidad de una persona candidata o incluso de verdad el universo, Dios no lo quiera que nos pase algo y que estemos en alguna otra situación o de alguna manera temporal, pues bueno, que las personas tengan esta libertad de desplazamiento en cada una de las esferas donde se desarrollen. Y esto me gusta mucho mencionárselos después de estos ejemplos, porque los prejuicios y los estereotipos afectan la impartición y el respeto de los derechos humanos. Esto es, el prejuicio es este conjunto de percepciones generalmente negativas o con predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona en particular o un grupo poblacional basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales personas o grupos que se plasman en estereotipos. Cuando yo era niña, les comento que había unos chicles que traían unos tatuajes y a mí me encantaba llenarme las manos porque aparte te los pegabas con jabón, era como algo muy fabuloso. Y mi abuelito me decía, muchacha, no haga eso que parece parece presidiaria o que estuve en la cárcel, ¿no? Entonces se tenía este concepto que la gente que traía tatuajes pues había estado en la cárcel o este tipo de cuestiones, ¿no? Lo asociaban con la delincuencia. Ahora se ha hecho un poquito más de apertura en el conocimiento y que ahora es más como algo estético, cuestiones de identidad o simplemente un gusto personal por hacerlo, pero pues se va disminuyendo como estos prejuicios, ¿no? Y cualquier persona puede tener prejuicios porque finalmente lo haces con base a una creencia, con base a una experiencia, a tu aprendizaje, a tu conocimiento. Pero cuando estos prejuicios tú los llegas a aplicar con una persona, pues obviamente vulnera sus derechos humanos o puedes caer en una situación de discriminación. Algo parecido pasa con los estereotipos, que son las preconcepciones generalmente negativas y con frecuencia formuladas inconscientemente acerca de los atributos, características o roles asignados a las personas, por el simple hecho de pertenecer a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales. Y este dibujito es un claro ejemplo. El rosa es para las mujeres, el azul para los hombres son los que se dedican a jugar fútbol y las mujeres se dedican a planchar. En algún curso que vimos, un doctor de un hospital materno nos decía, dice, es que esto de la perspectiva de derechos humanos y de la perspectiva de género va más allá de algunas cuestiones que se identifican o se visibilizan para beneficiar a las mujeres. Y él decía, yo tengo dos bebés, una niña de 3 años y una niña de 6 meses. En ese momento él nos refería a eso y decía que cuando iban o que le tocaba a él llevarlas como a una unidad de salud o que le tocaba llevarlas a un centro comercial o algo, pues para él era todo un rollo cambiar a las niñas porque los baños de hombres no tienen cambiadores. Entonces, esta perspectiva de género, cuando se involucra en diferentes áreas de las esferas sociales y de las áreas públicas, pues resulta que efectivamente esto atiende un estereotipo, ¿no? ¿Por qué tendría que haber cambiadores en un baño de hombres si las que cambian a los bebés son las mujeres? Entonces, esto resulta bien interesante y este doctor pues tenía razón, ¿no? Generalmente se desarrollan todo este tipo de apoyos o de infraestructura por que nos basamos en un estereotipo. Entonces, esto también resulta muy, muy interesante. E incluso en la limpieza, a ver, déjenme voy porque se me movió aquí un comentario que iba a leer. No tenemos, pero puede llegar una persona con discapacidad. Exactamente. Entonces, esto que nos comenta la compañera es un círculo vicioso, porque dices, entonces no visualizo que pueda tener trabajadores con discapacidad y entonces tampoco genero las condiciones y así no la pasamos en ese círculo vicioso de restringir oportunidades. Incluso en la limpieza en casa, los hombres no deben lavar los trastes. Sí, es esto muy común, o el sírvele a tu hermano, a las mujeres,
él llega cansado, tú estás en la casa para eso. Entonces, hay muchas perspectivas muy interesantes que hemos ido normalizando y más bien esto tendría que atender a los roles que se decidan por cada uno de los integrantes de la familia, no porque sean hombres o mujeres, sino a lo mejor relativos al tiempo, a la ocupación, a los gustos. Por ejemplo, hay una compañerita que conocimos en uno de los hospitales ahora que fuimos a dar curso y decía, es que en mi casa el que cocina es mi esposo, o sea, yo ni sé cocinar, ni me gusta, ni me queda bien la comida, entonces mi esposo tiene ese rol. Entonces, estas son cuestiones de organización en los hogares, pero no porque sean hombres y mujeres o niñas y niños, sino simplemente porque es la organización que se determina en ese centro de convivencia. Muchas gracias por sus comentarios. Y pues bueno, todo esto que yo les comentaba, toda la presentación tiene este enfoque de respetar y promover la dignidad de las personas, es decir, menos prejuicios y estereotipos y más trato como personas. Punto. Ustedes no le quieran poner etiquetas o porque las personas les gusta esto, porque creen en esto, porque tienen esta estatura, porque tienen esta complexión, porque tienen este color de piel que nosotros identificamos. Es menos prejuicios y estereotipos o bien tenerlos, pero que no se manifiesten en el comportamiento o el trato que demos a alguien y tratarnos a todos, entre todos y todas como personas únicamente. Y tú, cuéntame cuáles derechos humanos proteges y promocionas. Les agradezco mucho el que se hayan conectado. Espero que nos ayuden a difundir esta información y que si estos cursos les interesan, son muy breves, no los sacamos mucho tiempo de su espacio de trabajo, se los podemos dar a grupos exclusivos en sus centros de trabajo, en sus unidades, hospitales, jurisdicciones, ¿sale? Entonces, por mi parte, sería todo. Doy lectura a alguien que por aquí escribió. Más trato como personas y acompañamiento. Así es, trato como personas, exactamente eso, Luzma. Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo sus comentarios y aquí quedamos pendientes y que nos ayuden ustedes también a promover los derechos humanos desde sus puestos de trabajo, quedo a sus órdenes y agradezco a Caro, al sindicato de la sección 37 por brindarnos estos espacios para compartir con ustedes. Muchísimas gracias.